Radio, el podcast de reproducción asistida de Fin Madrid. Hola, bienvenidos a Fin Madrid Radio, el podcast sobre reproduccción asistida y embarazo de Fin Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Los anglosajones dicen Twitter. No sé decirlo, por eso siempre hago esa pequeña gracia. Bueno, voy a hablar del fumar y el embarazo. Hemos hablado varias veces, yo por lo menos creo que una vez, pero también os he hablado de otro tema que entronca con este, y es la consulta preconcepcional. Ya hemos defendido mucho que cuando busquéis una gestación, la primera visita, la visita preconcepcional es la más importante de ese embarazo, porque es el momento en el cual pues, se puede hacer una analítica general y se puede, como te digo, se puede prevenir o corregir o eliminar, en este caso, hábitos que pueden ser muy perjudiciales para el recién nacido, para el feto, para el niño que vais a gestar. Obviamente, ya insisto, hay que visitar al ginecólogo antes, y ya si se fuma, pues suspenderlo, y se recomienda que unos meses antes de buscar la gestación sea de suspender el tabaco, como 2 meses antes, 2-3 meses antes. No vale el mes antes, 2-3 meses antes suspenderlo. Insisto en que es un hábito que hay que dejarlo en todos los casos, ¿vale? Nunca hay que fumar, no tiene sentido fumar, no es algo que proceda, no es saludable, es un hábito que nos mata, por lo tanto no tiene sentido, ¿vale? Las cajetillas de tabaco ya lo dicen, pero parece que, bueno, cada vez se fuma menos, obviamente, y ha sido una bendición ya desde hace unos años que no se fume en ningún local, que tú puedas ir con un niño a un restaurante y no te estén echando el humo en la cara. O los propios empleados y trabajadores de bares y de restauración, la palabra restauración no me acaba de convencer, los empleados de hostelería, pues que antes tenían un riesgo altísimo de tener problemas, ¿vale? No dejamos de ser una sociedad que está avanzando, pero que nos queda muchísimos. Creemos que somos la avanzadilla de la civilización y bueno, nos queda mucho por aprender. La cuestión, que me enrollo, es que el tabaco afecta seriamente al feto, obviamente a la madre que fuma, pero estamos hablando de ese periodo preconcepcional y concepcional en el cual una mujer fuma. Pues esto tiene una serie de consecuencias muy graves para el feto. Fijaos que, para empezar, las mujeres que fuman van a tardar más en concebir, tienen más tiempo, van a tardar más en llegar a gestar. Se considera que una mujer que fuma pues puede tener hasta el doble de tiempo para conseguir esa gestación que una mujer que no fuma. Si encima estamos hablando de mujeres que se plantea la gestación ya a edad avanzada, pongamos 38, 39, 40 años, si estamos hablando de doblar el tiempo y sabemos que las tasas de embarazo a estas edades son más bajas, pues imaginaos si uno tiene un 3, un 4, un 10, un 15%, pues que baje a la mitad ese porcentaje, que tarde más tiempo en gestar. Por lo tanto, cuidado, que esto también es un problema. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos ya son la afectación para el propio feto, que se sabe que los niños que nacen de mujeres fumadoras pues tienen más problemas, incluso cáncer de vejiga, por ejemplo, cáncer de riñón, por ejemplo, más riesgo de ser grandes fumadores porque nacen con más receptores para la nicotina, con lo cual el día que toquen un cigarro, pues su cerebro, que tiene más predisposición a que ellos necesite más estimulación que otra persona, por ejemplo, para esos cantidad de receptores que tiene preparados allí para que en cuanto suene la flauta, pues decirle, oye, esto me encanta, que ya estaba acostumbrado, me recuerda cuando yo era un feto, dame más cigarrillos. Con lo cual aumenta el riesgo también de ser fumadores los niños nacidos de madres fumadoras. Y otro punto que a mí es el que más me parece clave en todo esto, que ya hablé en el programa anterior, es, lo repito, simplemente porque es un tema importante de prevención de salud, es el efecto de la nicotina, del monóxido de carbono que se inhala con el humo, que va a los pulmones, que se adhiere el monóxido de carbono a la hemoglobina, y la hemoglobina, que ya sabéis que es la molécula destinada a transportar oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo, hasta todos los tejidos, y dentro de todos los tejidos, en este caso incluimos los tejidos de otra personita que tenemos en el vientre. Si
hay menos disponibilidad de oxígeno y hay más monóxido de carbono adherido a esa hemoglobina, la cantidad de oxígeno que le llega al feto es menor, ¿vale? Y esto es una de las raíces de los problemas porque las placentas de las mujeres embarazadas que fuman tienen más calcio, están más envejecidas, porque tienen estos fetos mucho más riesgo de tener un bajo peso al nacer, ser fetos más pequeños, fetos que han tenido una situación intraútero, pues no digo hipoxia, no digo disminución de oxígeno, sí digo disminución de oxígeno, no digo asfixia, perdón, pero sí digo claramente hipoxia, ¿vale? Hipoxia, menos cantidad de oxígeno, ¿vale? No digo que se ahoguen, pero que la disponibilidad de oxígeno es menor. Evidentemente es un tema muy serio. También hablamos de epigenética, cuidado, porque ya sabéis que la epigenética, hasta ahora pensábamos que la genética, los genes que se heredaban, cuando una persona está dentro del útero de su madre, pues los genes son, los cromosomas son 23 de mi padre, 23 de mi madre, los genes son invariados, pensábamos nosotros, pero no. Hay ya desde hace unos años una corriente nueva de la genética que dice que no, que aunque tú tengas, imaginaos una donación de ovocitos, que una mujer albergue un feto procedente de un ovocito de una donante y del semen de su pareja, y ella genéticamente a priori no tiene nada que ver con ese feto, pero sí que es verdad que lo que ella haga va a hacer que se produzcan cambios permanentes en esos genes de ese feto, ¿vale? Y cambios que se heredan, que van a pasar a distintas generaciones. Es decir, si yo me trato mal a mí durante la gestación, eso indica que estoy tratando mal a mi feto, y además eso se va a transmitir a los nietos míos y a mis bisnietos, etcétera, generaciones posteriores, ¿vale? En cuanto a la epigenética, otro día hablaremos, pues ya, bueno, hay muchas historias sobre epigenética y ya os contaré sobre este interesante aspecto de la medicina, de la genética. La cuestión está en que el fumar pues hace que se altere también el ADN, se alteren los genes del feto que albergo, y eso se transmite también a otras generaciones, ¿vale? Por lo tanto, y también en positivo, es decir, si yo trato mal al feto, pues produciremos esas modificaciones. Tratémonos bien, comamos sano, cuidémonos, que eso también será beneficioso para mi niño y para los niños que vengan en el futuro. Vamos a pensar a la larga, ¿vale? Como el planeta. Estamos cuidando, intentando hacer que el cambio climático y ese tipo de cosas, pues pararlo para que dejemos un mundo mejor a nuestros hijos, ¿vale? Lo que hagamos ahora, pues pensemos no en mañana, sino en el futuro de nuestras generaciones que vienen. Pues esto, ¿qué más que no el gestar una vida humana, ¿no? Estos son los distintos aspectos que quiero recalcaros sobre el fumar, e insisto en que se ha de dejar unos meses antes el hábito tabáquico, la adicción al tabaco, antes de que os quedéis embarazadas. Nada más, era mi reflexión de hoy. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Chao, chao. Un saludo.